El día de hoy veremos cómo usar algunas otras herramientas en la ficha inicio en la pestaña de dibujo. Por ejemplo, tenemos la opción círculo. Para usar círculos en AutoCAD hay diferentes opciones. Para verlas, iremos a la ficha inicio, pestaña dibujo, y aquí tenemos en la opción círculo, en esta flechita, las diferentes opciones para dibujar un círculo. Entre estas tenemos centro radio, lo que nos permite es crear un círculo a través de un punto que va a funcionar como el centro y un segundo punto que va a funcionar como la medición entre ese primer punto y el siguiente para que definir el radio de un círculo. Entonces escojamos esa primera opción y veamos. Lo que nos pregunta es, precisa un punto central para el círculo. Entonces, dependiendo de donde queramos hacer nuestro círculo, hacemos clic y luego vamos moviendo el mouse y vamos viendo la dimensión de la cual queremos nuestro radio. Entonces, tenemos dos alternativas. Primera alternativa, dar clic y definir el radio según la distancia entre esos dos puntos al hacer clic. O podemos ingresar el valor de este si ya conocemos exactamente cuánto va a ser nuestro radio. Por ejemplo, si yo quiero un radio de, ahí aparece en la imagen 72, pero yo quiero un radio de 70, entonces yo simplemente escribo 70, vean que el número cambió, entonces ese se va a ser el radio de mi círculo. Entonces al hacer clic en la tecla Enter, pues ya se ha definido a un radio de 70. Es más, si yo selecciono ese círculo y paso el mouse por uno de los puntos azules que aparece ahí, pues puedo ver que mi radio es de 70 porque me está mostrando la dimensión de ese círculo. Esa es una forma de hacer el círculo. Ahora, tenemos otras formas. Tenemos, por ejemplo, centro-diámetro. En este caso funciona lo mismo que el centro radio, pero en este caso lo que vamos a hacer es definir el diámetro entero. Ahí podemos ver que se está midiendo el círculo de extremo a extremo. Entonces, si quiero hacer un círculo igual al anterior, tengo que definir el diámetro. En el caso anterior, el radio era de 50, y en este caso, si quiero un círculo igual, tengo que poner un diámetro de 140, porque recuerden que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces podemos aquí hacer clic y tendría dos círculos exactamente iguales, pero por dos metodologías diferentes. También tenemos la opción de definir simplemente dos puntos y se me genera un círculo. La siguiente opción es con tres puntos, defino un punto aquí, segundo punto acá y un tercer punto donde yo quiera, y ahí se me ha generado otro círculo. También tenemos la opción de tangente, tangente, radio. Este me va a crear un círculo entre dos puntos tangentes y definiendo un radio como tal. Por ejemplo, yo quiero que sea tangente a este círculo, tangente a este otro círculo, pero que además tenga un radio de 30, por ejemplo. Y ahí me crea un círculo en el cual, recuerden que la tangencia es un punto por donde se cruzan los dos elementos, pero solamente toca en ese pequeño punto. Entonces, esto que va aquí solamente se van a tocar en un pequeño punto aquí en el medio. Entonces, ahora, también tenemos la opción tangente, tangente, tangente. O sea que me crea un círculo que va a ser tangente a este círculo, tangente a este otro y tangente a este otro. Entonces, y ahí lo que hace es crear un círculo con esas mediciones. Pues básicamente funcionaría igual que si tengo los tres puntos para crear el círculo. También tenemos la opción arco, en la cual también hay diferentes opciones para cada uno de los arcos. Pues ustedes pueden usar cada una de estas opciones e intentar crear sus arcos dependiendo de cómo necesiten exactamente para la situación en la que estén. Pero entonces vamos a crear arco con esta primera opción, que son tres puntos. Entonces, primer punto, segundo punto, tercer punto. Se ha creado un arco con esos tres puntos. También tenemos la polilínea. Esta polilínea lo que hace es crear una línea continua hasta que nosotros digamos que ya no queremos más línea. Entonces,
Al hacer clic aquí, en la opción polilínea, vemos que si seguimos dibujando parece la opción línea que hemos visto anteriormente, pero la diferencia está en que cuando yo le doy Escape para cancelar el dibujo de la línea y la selecciono, vemos que se selecciona completa, cosa que no pasaría si usamos la opción línea, en la cual con la opción línea cada uno de estos tramos es un objeto diferente. Acá este es un objeto completo. También tenemos para el dibujo, tenemos la opción rectángulo o polígono. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, por ejemplo, si queremos hacer un rectángulo, nos va a pedir que indiquemos dos puntos diferentes que estén en esquinas opuestas. Entonces, primer punto, luego movemos el mouse, segundo punto. Aquí hemos creado nuestro rectángulo. Y si lo que queremos, vamos a mover esto hacia un lado, y si lo que queremos es crear ya no un rectángulo, sino un polígono, hacemos en la opción polígono, lo primero que nos va a preguntar es el número de lados que va a tener nuestro polígono. Si escogemos 4, pues va a ser un cuadrado o un rectángulo, pero si queremos más, por ejemplo, vamos a hacer un pentágono. Entonces el pentágono tiene 5 lados, entonces al darle 5, confirmamos nuestra opción con la tecla Enter, y ahora que nos dice que precisemos el centro de nuestro polígono. ¿Por qué el centro de nuestro polígono? Porque este va a usar una circunferencia para crear polígono. Entonces, empecemos y damos clic en el centro donde va a quedar nuestro objeto, por ejemplo aquí, y al hacer clic nos dice que se pueden crear este polígono inscrito en el círculo o circunscrito alrededor del círculo. Inscrito en el círculo lo que hace es que crea nuestro polígono dentro de nuestro círculo, del círculo de referencia que va a utilizar para crear la figura. Mientras que circunscrito lo que hace es crear el polígono afuera de nuestro círculo de referencia. Entonces vamos a utilizar la primera opción, inscrito en el círculo. Entonces vemos que mientras nosotros hacemos nuestro elemento, vemos que es como si fuera un círculo que estuviera por fuera de nuestra figura y tenemos que definir el radio que va a tener dicho círculo. Entonces vamos a definir que va a tener un radio de 90 y confirmamos con Enter y se va a crear nuestro polígono. Ahora, si volvemos a la opción polígono, precisamos número de lados 5, damos nuestro clic para confirmar el centro y le damos circunscrito, vemos que ahora nuestro círculo va a estar por dentro y las puntas de nuestro elemento van a estar por fuera del círculo que estamos tomando de referencia. Vamos a definir también un radio de 90 para el círculo y vemos que esta figura tiene un tamaño diferente. Vamos a desplazarla a este punto porque fueron creados de diferentes formas, a pesar de que les dimos se puede decir que las mismas condiciones, a excepción de si estaba inscrito o circunscrito. Nuestros elementos tienen diferentes tamaños, entonces hay que definir muy bien qué es lo que queremos para crear nuestros elementos.